Este es el estudio que hicimos, que luego lo veremos un poco más pormenorizado, de las corrientes en el Golfo de Vizcaya durante un año. En los años 80 se empiezan a utilizar lo que se llaman anclas flotantes, que son pues como una especie de velas sumergidas con una boya, y esa boya lleva un radiotransmisor. Ya estamos en la época de los satélites, con lo cual nos permite ubicar perfectamente la boya en cualquier momento. Claro, el problema es que aquí vemos que exactamente es el mismo comportamiento, es decir, lo mismo que hemos obtenido nosotros con las tarjetitas de plástico, pues se obtiene con más detalle de las boyas estas. La diferencia es que con una boya de estas nosotros nos podemos comprar pues 1 millón de tarjetitas de las otras. Bueno, al final es un problema de costes y la investigación a veces es bastante cara y siempre habría que plantearse la eficiencia, es decir, cuál es la cantidad de conocimiento que se obtiene y a cuánto precio. Hoy en día hay una red de boyas de este tipo, hay un proyecto internacional, se han visto modelos muy complejos y muy curiosos y muy interesantes de circulación de corrientes en el Golfo de Vizcaya. Y si hablamos de las corrientes, ¿qué pasa debajo? Porque claro, estamos hablando de la superficie. Pues debajo ocurre algo curioso y también tiene que ver con las fuerzas Coriolis. Ocurre que si la corriente va en esta dirección en superficie, un poquito más abajo va, pero girada un pelín por el efecto de las fuerzas Coriolis. De forma que, si en superficie la corriente es hacia el este, a 40 metros de profundidad la corriente es hacia el oeste. Con mucha menos intensidad, pero una corriente al este en superficie genera una corriente al oeste hacia aquí, hacia unos 40-50 metros de profundidad. Eso, pues para los emisarios submarinos, etcétera, pues tiene bastante importancia. Y luego el otro tema interesante es qué ocurre con la circulación oceánica profunda. Es decir, hemos visto el modelo superficial producido por el viento, pero hay otro modelo a escala planetaria y muy interesante y que históricamente ha tenido unos cambios y unas fluctuaciones muy importantes, que es lo que se conoce hoy en día como la cinta transportadora global. Entonces, voy a señalar solo un detalle y luego veremos en el vídeo un poquito de cómo funciona. Las aguas superficiales, en un punto, en realidad es en 2 puntos, aquí y aquí abajo, pero aquí en este esquema no está representado. Justo en el Atlántico Norte, que siempre hay mucho viento, el viento lo que hace es evaporar el agua y entonces ese agua aumenta su salinidad. Y no solo aumenta su salinidad, sino que al evaporarse se enfría, que se utiliza un calor de evaporación. Y cuando tenemos aguas frías y más salinas, tienen más densidad. Y entonces millones y millones de metros o kilómetros cúbicos de golpe hacen ¡rup! Y se van al fondo. En ese punto. Y de ese punto van viajando por el fondo, por todo el Atlántico, se cuelan por aquí, invaden todo el Pacífico, dan la vuelta y regeneran de oxígeno todos los fondos de los océanos de este planeta. Con lo cual, digamos que la vida, el oxígeno de todos los fondos del planeta depende de lo que ocurra aquí arriba. Viendo un modelo, ahora vemos cómo se hunde la masa de agua, la bolita sería una molécula de agua, esa molécula de agua ahora está viajando por el Pacífico, va muy rápido, ahora ha subido a la superficie, ahora se va a introducir en el Atlántico Sur y va a quedar atrapada por la corriente esa que he dicho y va a dar 3 vueltas ahí. Cuando salga de esa corriente, ahora estamos en la superficie, ahora va a subir, ahora se va a seguir su ruta y va ahora a quedar atrapada por la corriente del Golfo, ahí va a dar 2 o 3 vueltas más. Y cuando salga de ahí, subirá hacia el norte, se volverá a hundir y otra vez volvemos a empezar el ciclo. Esto que ha ocurrido aquí en unos segundos, pues tarda varios miles o cientos de miles de años. Pero esa es la cinta transportadora, donde, por un lado, tenemos el modelo superficial, unido, intercalado, conectado con el modelo profundo. Bien. A ver, ahora que sigamos. Vale. Bien, pasamos ahora a las temperaturas. Estas son las temperaturas que hay más o menos hoy en este planeta, en el agua de mar. Bueno, normal,
temperaturas más cálidas en el trópico, temperaturas más frías en los polos, pero nos vamos a fijar en unas cositas curiosas. Esta zona, que sería la zona naranja, hay 4 puntos, hay más, pero bueno, voy a señalar 4, donde no es naranja, sino es verde. La costa de África del Sur, la costa atlántica de África del Sur, la costa atlántica de África del Norte, la costa de California y la costa de Perú-Chile. También vemos aquí una raya amarilla. Iba a decir, esto es buena señal, esto es que hay agua fría. Cuando hay aguas frías, lo que me está diciendo esto es que están subiendo agua de las profundidades y eso se va a traducir en que va a haber aporte de nitrógeno y fósforo, que va a haber fitoplancton y que va a haber pesquerías. Con lo cual, luego veremos que las zonas de productividad primaria donde viven los bichos, la mayor parte de los bichos de los océanos y donde se dan las pesquerías son precisamente aquí, donde hay estas anomalías térmicas. Bien, no me extiendo más. Nos metemos un poco con las temperaturas del Golfo de Vizcaya, que son una cosa bastante interesante. En el año 1941, Müller hizo un estudio y descubrió que el fondo del Golfo de Vizcaya en verano se calentaba más de lo normal. Lo que ocurre es que, como trabajaba para la Marina de Guerra alemana, pues toda esta información era secreta y no se podía utilizar. Cuando acabó la guerra, los informes secretos alemanes pasaron a manos de los franceses y un investigador que se llama Fischer-Piet los utilizó para interpretar las características biogeográficas tan originales que tenemos por aquí, que luego procuraremos hablar. La costa vasca sería una especie de, desde el punto de vista biológico, la zona litoral, una especie de Mediterráneo en miniatura. Si viniera un marciano y dijera y lo aterrizara en Ondarreta, dirían, esto es el Mediterráneo. Aquí las algas, los peces, los bichos no son del Cantábrico, no son del Atlántico, son de más abajo. Luego veremos que, según algunos parámetros indicadores, nos correspondería estar debajo de Marruecos. Pero bueno, estamos donde estamos. Bien, vemos aquí, y esta es una unión entre esos datos de temperaturas, en este caso están registrados sobre valores medios de 130 años, y se ha superpuesto lo que hemos hablado antes de las corrientes, con lo cual, para explicar un poquito por encima, pues tendríamos una corriente superficial que generalmente va en este sentido en los meses de invierno, pero curiosamente al llegar los meses de verano, esa corriente es un poco alternativa, es decir, unas veces va hacia el este, otras veces va hacia el oeste. Lo que ocurre en este momento es que esta masa de agua se queda aquí atrapada en el fondo del Golfo de Vizcaya y se empieza a recalentar. A la vez están ocurriendo unos afloramientos de aguas profundas en la costa de Galicia y en la costa de Asturias, lo cual acentúa más la diferencia térmica entre el extremo sudeste del Golfo de Vizcaya y la costa de Galicia. Aquí podemos andar con unas temperaturas de 20 grados, pero en las rías bajos estamos con 16. Eso cualquier bañista lo conoce y se nota muy bien. Esta bolsa va a permanecer durante unos meses y luego ya cuando llega el otoño-invierno, con los temporales, etcétera, se va a disolver y vamos a tener una distribución térmica normal. No voy a entrar en las transgresiones, regresiones, hipótesis sobre este calentamiento, etcétera, pero simplemente, si viéramos lo que ocurrió hace 18.000 años, hace 18.000 años estábamos en plena glaciación, era el periodo más frío. ¿Y qué temperaturas hay en la superficie? Se sabe muy bien por los bichitos que quedan atrapados en los sedimentos. Entonces, si nos fijamos lo que pasaba en agosto en San Sebastián hace 18.000 años, San Sebastián estaba más hacia el interior porque el nivel del mar había bajado y estaba más hacia afuera, pues tenemos exactamente lo contrario. Es decir, aquí estamos en agosto con 8 grados de temperatura y en Galicia están con 14. Es decir, el fenómeno es el mismo, pero exactamente al revés. Bien, pasamos a otro tema que son las mareas. Hoy muy telegráfico y muy rápido porque también hay que ir rápido, si no, no nos da para nada. Las mareas producidas por la atracción combinada del Sol, de la Luna, sobre las masas de agua y de tierra. Todos los días nosotros estamos levantando medio metro y bajando medio metro, las mareas geológicas, aunque no nos damos cuenta. Y eso tiene mucha importancia con la ralentización del movimiento de giro de la Tierra. Cada vez los días son más largos. En general, los máximos de marea pues serían no llegarían a 1 metro. Lo que ocurre es que luego interviene el relieve submarino, interviene la geografía costera, etcétera.
y esa especie de 1 metro de máximo que tendríamos que tener de subida y de bajada en las aguas, pues se puede llegar a convertir hasta en 14 metros de distancia, como por ejemplo la Bahía Fundy en Canadá, o en 12 metros en el Monte Saint-Michel, ahí arriba, en Francia. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues aquí tenemos algo intermedio. Perdón, me he saltado. No. Ya estoy aquí. Anterior. Aquí. Bueno, aquí tendríamos un poco las líneas entre las diferencias máximas en pleamares vivas y bajamares vivas en diferentes zonas del Océano Atlántico, y vemos cómo hay unas zonas donde las diferencias son enormes de 11 metros y al lado zonas donde las diferencias son de 0 metros. En Canarias, por ejemplo, pues hay muy poquita marea, en el Mediterráneo prácticamente no hay, y nosotros estaríamos pues alrededor de los 3-4 metros de media. En estudios que hicimos con mareógrafo, lo que detectamos es que la distancia máxima de altura entre una bajamar y una pleamar de mareas vivas sería 4,4 metros. Una marea muerta, de esas muertas, sería pues más o menos la mitad, y en una marea, entre comillas, normal, pues andaríamos entre 3,4, 3 y pico metros, entre el nivel máximo y el nivel mínimo. Esta es una zona muy interesante desde el punto de vista biogeográfico, porque ahí vamos a encontrar unas especies de algas y de animales que son muy características de nuestra zona y que es lo que nos da una cierta singularidad. Cambiamos de tercio y pasamos a la oceanografía química, que se dedicaría al estudio de los componentes químicos del agua de mar, y evidentemente el componente más importante es el cloruro sódico. Antes hemos dicho, ¿de dónde viene el agua? Bueno, ya hemos hablado, meteoritos, cometas, etcétera. Y ahora la pregunta es, ¿y de dónde viene la sal? Bueno, pues la sal simplemente es de las sustancias solubles que se han ido disolviendo a lo largo del tiempo. Las principales, el sodio y el cloro, pero vienen de sitios diferentes. El sodio viene del suelo, de las rocas, y el cloro generalmente de las erupciones volcánicas. Con lo cual, con el tiempo, teóricamente tendría que haber más salinidad. Y lo curioso es que desde hace más o menos 1.000 millones de años, al menos eso me han dicho, tenemos más o menos la misma salinidad en los océanos, entre 32 y 36 gramos por litro, o sea, 32 a 36 por 1.000. Y esto se produce gracias a que cada X pocos millones de años ocurre una gran catástrofe en algún lugar del planeta, se deseca algún océano o algún mar, se forman rocas evaporíticas, hiesos y sales, y otra vez se restablece el equilibrio en la cantidad de sal que hay en los océanos. Esto es bastante curioso y lo veremos después. Con respecto a las aguas del Golfo de Vizcaya, podríamos ver en un perfil que hay 3 tipos de masas de agua. Por un lado, las aguas superficiales, con una salinidad pequeña. Después, es muy curioso, hay una zona de salinidad máxima, esto es agua que viene del Mediterráneo. Y debajo, pues, agua menos salina, que es el agua profunda. La pregunta es, ¿y qué importancia tiene este agua que entra del Mediterráneo? ¿Y cómo es que entra del Mediterráneo? Esto se descubrió en 1968 en una expedición y luego se ha venido trabajando y se ha investigado y ahora hay más datos. Lo que parece que ocurre es que el agua del Mediterráneo, que sale a unos 300 metros de profundidad en el fondo del estrecho de Gibraltar, cuando llega al Atlántico se sumerge hasta el punto en el cual equilibra su densidad con la del Atlántico, que viene a ser más o menos como 1.000 metros. Luego sube como una especie de choricillo con sus estrangulaciones por la costa de Portugal, y cuando entra en el Golfo de Vizcaya, digamos que se desparrama. De forma que aquí se ve muy bien que este es un corte que está hecho justo a las afueras del Golfo de Vizcaya, sin embargo este es un corte interior. Aquí vemos el choricillo mucho más compactado frente a la costa de Galicia, y sin embargo aquí ya ese choricillo se ha desparramado como si fuera una lámina homogénea y marca, y es fácil acordarse porque se sitúa aproximadamente a 1.000 metros de profundidad, una zona de aguas mediterráneas y encima una zona de agua superficial y debajo una zona de agua profunda. Este sería el modelo más simple.